queremos dar la bienvenida, invitarlos a que se acomoden aquí adelante, porque somos tan poquitos, vengan nomás, acomodémonos acá, los que vienen llegando. Eh, y bueno, no quisiéramos partir, no quisiéramos comenzar sin tener un tiempo de oración, agradecer al Señor por este tiempo en el que Él nos permite poder participar de un diálogo que no me cabe duda que va a ser muy interesante, y además del rescate de un documento que viene a contribuir también a que sigamos conversando, dialogando. Entonces pidamos al Señor sabiduría, ¿cierto? Y de su Espíritu para que en el diálogo discernamos mejor su voluntad y lo que a Él le agrada. Bien, oremos. Señor y Padre, te agradecemos porque tú hoy nos permites en esta tarde estar en este lugar con un propósito que tal vez puede verse como algo muy académico a lo mejor, o solamente para el rescate de un documento histórico, pero en realidad también esto tiene mucho que ver, Señor, con cómo nosotros podemos discernir mejor cómo hacer tu voluntad en el día de hoy. Te pedimos, Dios, que tú nos des tu claridad. Te pedimos, Señor, que los diálogos, las conversaciones que tengamos el día de hoy vengan a edificar nuestra vida y sobre todo, Señor, edificar a tu iglesia. Te rogamos esto, Señor. Que tengo aquí en mi mano, que se llama Historia, Constitución, Reglas y Confesión de Fe de los Metodistas Calvinistas de Gales. Esto es un libro editado por nuestro hermano Luis Aranguis, que en unos minutos va a hacer una breve presentación del trabajo que él realizó aquí, donde, si no me equivoco, además del trabajo compilatorio, también hubo un trabajo importante de traducción de estos documentos, y que él nos va a comentar un poquito más al respecto. Y además es uno más de los lanzamientos que hace Ediciones del Pueblo, una editorial relativamente nueva, ¿cierto? Y cuyos promotores, editores, vienen camino a Chile para ya seguir editando. Esperamos que sigan editando en tierras nacionales. Pero por ahora el libro, si no me equivoco, se puede pedir en Amazon, ¿sí? Y ahí en Amazon entonces es con la impresión a demanda, ¿sí? ¿Estoy bien, cierto? Ya. Entonces, hoy día se puede comprar por Amazon, es el único medio por el cual por lo menos hasta ahora está disponible, y con la impresión a demanda, y ahí llega a su casa el librito. Así que esto hoy día nos convoca, esto es lo que hoy día hemos venido a conversar un poquito, y antes de presentar a quienes van a comentar el libro, presento a nuestro hermano Luis Aranguis, un pentecostal de tradición pentecostal, así vamos a presentarlo, un hijo espiritual de Willis Hoover, y que hizo este trabajo compilatorio y de traducción también, así que él nos va a contar un poquito sobre el trabajo de lo que significó editar este libro. Por favor, Luis, adelante. Muy buenas noches a todos. Voy a dejar acá el librito, ya lo vieron. Primero, agradecer a la primera iglesia presbiteriana que nos dio este espacio, nos concedió este espacio para poder conversar sobre este asunto. Vaya, vale. ¿Más acá? Ya. Entonces, primero agradecer a la iglesia presbiteriana, a la primera presbiteriana, por poder facilitarnos el lugar para tener esta conversación. Y digo conversación porque yo creo que ha habido una cantidad importante de debate que a veces se produce a partir de malos entendidos. Y en la medida en que nosotros conocemos más la historia, nos vamos enterando de que hay ciertas particularidades, hay ciertos matices, y eso también nos ayuda a nosotros a moderarnos un poco también, a ser un poco más abiertos al diálogo, a la conversación, menos a la discusión de gatillo fácil y más al mutuo entendimiento. ¿Por qué razón existen estos documentos? Estos documentos, la verdad es que existen por una razón muy particular hoy día en español, y es porque, como algunos saben, parte de lo que yo he hecho ha sido dedicarme a investigar temas pentecostales. Entonces yo no llegué al metodismo calvinista investigando al presbiterianismo ni investigando al metodismo. Llegué al metodismo calvinista investigando al pentecostalismo. Sobre todo cuando me familiaricé con la figura de Evan Roberts, que fue uno de los que
encabezó el famoso avivamiento de Gales en 1904 y 1905. Empecé a estudiar a Evan Roberts para familiarizarme con lo que había en él, quién era él, en fin. Y me di cuenta que mientras más iba escarbando, llegué al punto de encontrar que la iglesia a la cual él pertenecía era la metodista calvinista. Y yo quedé, como decimos coloquialmente, pegado en el techo. Porque toda la vida escuchando y sabiendo convencionalmente que el metodismo es arminiano, es wesleyano, y entonces dije, aquí hay algo que falta explorar. Así que empecé a revisar bibliografía, empecé a revisar libros, hasta que descubrí que la tradición metodista calvinista no era solamente que George Whitefield, amigo de Wesley, era calvinista en ciertas cosas, sino que se llegó a formar un cuerpo eclesiástico completo en Gales, que era metodista calvinista, al punto que en Gales ser metodista es ser metodista calvinista. Del mismo modo que en el mundo donde impera el metodismo wesleyano, ser metodista es ser metodista wesleyano. En Gales era lo reverso. Y cuando llegaron los metodistas wesleyanos a Gales, ellos tenían que decir su apellido, que era wesleyano, porque el metodismo en Gales era metodismo calvinista. La tradición metodista calvinista arraiga evidentemente en la misma época en la cual arraiga el metodismo wesleyano y tiene un desarrollo propio en Gales. La confesión de fe fue oficialmente aprobada el año 1823. Entonces, el año pasado fue el año 2023 y básicamente fue el bicentenario de la confesión de Gales. Y lo que pensé fue, bueno, sería interesante que este documento estuviera disponible al habla hispana y entonces, un poco apresurado, empecé a mover amigos que me ayudaran y de hecho, bueno, están los créditos, por supuesto, aquí está Daniel Díaz que me ayudó revisando las citas bíblicas. Daniel, ponte de pie, por favor. Él es Daniel Díaz, aparece mencionado ahí. ¿Y por qué? Porque necesitaba alguien que me apoyara revisando los textos bíblicos, porque estaban en inglés y en números romanos los números. Entonces, Daniel, todo lo que ustedes vean en esa confesión de los números, piensen que hubo una persona que estuvo así, uno por uno, punto por punto. Esa persona fue Daniel Díaz, para que no lo olviden. Si tienen esos versículos disponibles ahí, es por él. Y le pedí ayuda a otras personas que lamentablemente no están hoy día, pero que están obviamente mencionadas por su trabajo, que son Elvis Castro, que él es traductor profesional, traduce para Proyecto Nehemías, y él, Adónorem, aceptó revisar la traducción porque como es un texto del siglo XIX y él es traductor profesional, obviamente lo que él dijera para mí era autoritativo. Entonces empezamos a intercambiar con Elvis y ahí también otro crédito. Y dos personas más que tampoco están hoy día, que son de la quinta región, que son Gonzalo Ramírez, quien contribuyó con un postfacio en el cual reflexiona sobre la utilidad de este documento para hoy día y específicamente para el público pentecostal. Luego voy a explicar algo de esto. Y también Carlos Sánchez, que es bautista, quien contribuyó con un análisis comparado entre la Confesión de Gales y dos documentos confesionales que fueron base para ella, que son la Confesión de Fe de Westminster y los 39 artículos de la religión anglicanos. Entonces, y por último también agregar que cuando estaba en este proceso, me contacté con la iglesia galesa porque había un texto muy interesante que justamente reflexionaba sobre los 200 años del pastor Philip Eveson, y ese texto, no lo voy a pronunciar en inglés, y ese texto está también incorporado acá, y lo pueden encontrar ahí una reflexión desde Gales a propósito de los 200 años de la confesión. Fíjense ustedes que él mismo reflexiona y dice que ese texto está en cierto modo olvidado en la propia Gales. Y él dice en su texto, bueno, esto podría ser interesante retomarlo. Es curioso que acá en Latinoamérica, en Chile, al final del mundo, también estemos pensando en esto, algunos. Yo sé que esto es un tema extremadamente específico, extremadamente, digamos, de nicho, si no quiero poner nicho de nicho, pero bueno, hay gente que está interesada, ¿no? Por algo están todos ustedes acá, así que les agradezco estar aquí también. Finalizo con lo siguiente. La idea es conversar y por lo tanto no voy a robar más tiempo porque lo que interesa realmente, después ustedes pueden conseguir el libro, pueden revisarlo, pueden hojearlo, rayarlo y todo lo que quieran. Lo que importa hoy día es la experiencia de tener acá a un pastor metodista wesleyano, Miguel Ulloa, tener acá a un pastor
metodista, de la tradición metodista pentecostal, el pastor Pablo Bahamonde, y lamentablemente el pastor presbiteriano no pudo estar por razones de fuerza mayor, pero parte de la reflexión que le correspondía a él la va a realizar el pastor Jonathan Muñoz. Entonces, tenemos tres tradiciones que están perfectamente representadas en el diálogo que se puede producir en torno a un documento como este, y sin más preámbulo, solo decir que yo sé que muchos de los interesados, por razones obvias, van a ser pentecostales también, porque sabemos que hay una discusión dentro del mundo pentecostal sobre esto. Y por eso también es que hay un pentecostal en la mesa, ¿no? Porque sabemos que es un tema que es peliagudo, y lo que necesitamos es promover una conversación de altura sobre esto. Salir un poco de las redes sociales. Por eso es una conversación, por eso es conversatorio. Por eso hay 3 sillas, hay una mesa, para que nos sentemos y todos los que estemos aquí después va a haber un espacio para conversar con el público, podamos ir un poco más allá de los lugares comunes y relacionarnos con lo que esta tradición nos puede transmitir. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Luis. Entonces, bueno, ya presentando a quienes van a pasar aquí adelante, por favor, nuestro pastor Miguel Ulloa, puede pasar nomás a sentarse, pastor metodista y también director del Seminario Teológico Metodista. Así que también el pastor Pablo Bahamondes, quien es pastor de la... Por favor, pase por aquí, pastor. Iglesia Unida Metodista Pentecostal de San Antonio, ¿sí? Y como bien decía Luis, lamentablemente el pastor Vladimir Pacheco no pudo estar presente, que iba a estar comentando como profesor de teología en el seminario presbiteriano, porque hoy nacieron sus nietas, así que, y tuvieron que sacarlas antes, así que, porque son gemelas. Así que es una razón que se le perdona, ¿eh? Una razón que se le perdona. Así que, por lo tanto, yo simplemente voy a dedicarme a un breve comentario con respecto a la confesión de fe, que fue la parte que yo sí había leído y estudiado cuidadosamente. Así que eso. Así que partamos. Pastor Miguel, por favor, usted.